Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar de específicamente, la clase pasada pues analizábamos lo que era la diferencia que había entre las metodologías de desarrollo ágiles y las metodologías de desarrollo tradicionales. Hoy vamos a enfocarnos en las metodologías de desarrollo ágiles, específicamente en Scrum y XP, pero vamos a empezar a desarrollar la metodología Scrum, de tal forma que ustedes en el primer corte, o sea, para la otra semana, para el parcial, me entreguen un informe de las primeras fases del aplicativo o proyecto de aula que estamos haciendo, basados en la metodología Scrum, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar también Scrum y vamos complementándola con una metodología tradicional, ¿sí? Enfocándonos específicamente en el modelado de desarrollo de software a través de las metodologías UML, ¿sí? Y específicamente vamos a trabajar lo que es un caso de uso, la descripción de los casos de uso y un diagrama de casos de uso, ¿sí? Tener claridad esos tres aspectos junto a los requisitos funcionales que ya lo hemos venido trabajando, ¿sí? Vamos entonces a hablar de lo que es el tema del Scrum. ¿Qué es Scrum? Entonces dice, es un proceso de desarrollo de software iterativo y creciente utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de software. Aunque Scrum estaba enfocado a la gestión de procesos de desarrollo de software, puede ser utilizado en equipos de mantenimiento de software o en una aproximación de gestión de programas. Adicionalmente, ¿qué tenemos? Scrum tiene unos valores. ¿Cuáles son? Primero, adaptabilidad a los cambios entre iteraciones. Ojo, porque vamos a hacer un comparativo entre Scrum y XP. De tal forma que al final ustedes tengan claro, esto es lo que se enfoca una metodología y esto es lo que se enfoca la otra. Entonces dice Scrum, ojo, valores, dice adaptabilidad a los cambios entre iteraciones. Conclusión, actuación por sentido común. Volvemos al mismo cuento. ¿Qué pasa con los proyectos ágiles? No son tan rígidos como los tradicionales que decíamos la clase pasada. Si hay un cambio por hacer, hay que hacerlo. Si hay un requerimiento que hay que modificar, hay que modificarlo. Si el cliente quiere algo adicional, hay que hacerlo, siempre y cuando se esté dentro de los procesos ya acordados. Entonces, ojo con eso. Siempre se busca que tenemos que adaptarnos a los cambios que se puedan presentar. 2. Blindaje de cada iteración con respecto al cambio. ¿Qué significa eso? Sencillo de entender, autoorganización del equipo. Pequeña jerarquía definida. Rápido sin necesidad de planificaciones. Iniciales como si, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un diagrama Gantt o un diagrama PERT. O sea, aquí lo que dice el Scrum es que hay que empezar a trabajar de una manera rápida, sin esperar a hacer toda una planeación, que lo que va es a tener una pérdida de tiempo, o no tanto pérdida de tiempo, sino que se va a demorar mucho en los procesos. Los stakeholders, ¿sí? Que son los interesados, ¿sí? Que van relacionados directamente con el producto, ¿sí? De tal forma de que uno tenga que tener claridad de que, ojo, el cliente es fundamental. Acuérdense que eso lo hablamos con las metodologías en la clase pasada. Estas metodologías ágiles trabajan mucho del lado del cliente, de tal forma de que el stakeholder, que son los interesados, ya sea el que utilice el producto, ya sea el que vaya a administrar el producto, ya sea el que vaya a desarrollar o a pedir que se desarrolle ese producto, ¿sí? Porque cuando yo hablo de stakeholders, yo estoy hablando que, pensemos en esto, hay un carrito de compras que tengo que hacer para una empresa, ¿listo? Para hacer ventas online. Entonces, hay una empresa X que necesita que le hagamos eso. Entonces, esa empresa es un stakeholder, ¿sí? Un cliente, el interesado, el cliente, la empresa que necesita que se le haga un carrito de compra de acuerdo a las especificaciones que esa empresa tiene. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en ese proceso yo también tengo que hablar con quién. El cliente tiene una visión, pero esa empresa tiene unos vendedores, esa empresa tiene unos administradores, y eso nos permite a nosotros tener claro de que en el proceso de desarrollo de software todos deben involucrarse en el proceso. Ahora, el usuario final, ¿qué visión tiene el usuario final sobre esa plataforma? Para que esa persona que es la que lo va a utilizar al final, el que va a comprar,
también tenga ese alcance, ¿sí? Ahora, los XP. Entonces, ¿qué es XP? Es la más destacada de las metodologías ágiles de desarrollo de software. Fue ideada por Kim Beck a finales de los 90. En XP, ojo, los cambios y los requisitos son un aspecto natural del desarrollo de los proyectos. Por lo tanto, la adaptabilidad, previsión en el diseño del software. Vemos que es una metodología ágil, trabaja del lado del cliente y para XP es muy normal que se den cambios. Principios básicos. Testeos continuos. La metodología habla de que es mejor trabajar en parejas para poder llevar a cabo esta metodología. O sea que si yo voy a hacer programación, trabajo de 2 personas y las 2 personas están trabajando y de esa forma pueden avanzar mucho más rápido. Planificación. Aquí XP dice que sí se debe planear, pero ojo, no planificaciones tan largas, sino que deben ser planificaciones más pequeñas para que se puedan entregar rápidamente funcionalidades o versiones del software. El código es todo, la integración continua, trabajar y renovar la versión, diseño simple, rápido y funciones necesarias, programación estandarizada simple. O sea, XP, ¿qué es lo que dice? Hombre, hagamos un diseño simple, entreguemos cosas rápidas, ¿sí? Funciones que sean necesarias y entreguémoslo para que el usuario lo vaya utilizando. Refactorización de código simplificado. Estas metodologías ágiles trabajan mucho con frameworks, con marcos de trabajo, porque son marcos de trabajo que van a permitir de que las cosas se hagan mucho más rápido, se reutilice mucho más código, ¿sí? Y podamos tener productos mucho más fáciles o más rápidos para entregar al usuario final. Y por último, hay que mantener un ritmo sostenible. O sea, por ejemplo, aquí la experticia de los equipos es fundamental, donde usted tiene que, por ejemplo, decir, cada 8 días vamos a ir entregando 25 funcionalidades, de tal forma que podamos diariamente se hagan 5 funcionalidades, mantener ese ritmo para poder lograr obtener ese producto final. Y siempre teniendo relación con el cliente. Comparativas entre Scrum y XP. ¿Qué los hace semejantes? Ambas son metodologías de desarrollo ágiles, basado en valores del ágil manifiesto. Ya eso lo habíamos visto en la clase pasada. El hecho de que en ambas se utilicen las historias de usuario, ¿sí? Que se realicen continuamente entregas a los clientes en cortos periodos de tiempo. Las dos van enfocadas a eso. Las reuniones express de pie entre los miembros del equipo. O sea, que todo el tiempo se tienen que estar haciendo cosas porque, acuérdense, el trabajar uno del lado del cliente va a hacer que se esté refinando todo el tiempo lo que se está haciendo. Por lo tanto, se necesita que el equipo de trabajo se esté reuniendo muy rápidamente para definir aspectos que puedan afectar el buen desarrollo del proyecto. Entonces se hace de esa manera. Diferencias entre Scrum y XP. ¿Qué es? Entonces, diferencias entre Scrum. Dice, las iteraciones de entrega son de 2 a 4 semanas y se conocen como sprint. Cuando comiencen a hablar de qué es un sprint en Scrum, son que entregas, ¿sí?, que se van haciendo a través de unas iteraciones periódicas que se hacen del software. ¿Listo? Entonces, cuando yo entrego, entre 2, 3, 4 semanas, estaríamos hablando de que hago un sprint. Las iteraciones de entrega son de 1 a 3 semanas, algo más rápidas. Eso es lo que dice XP, entregar mucho más rápido el producto. Pero al final, los dos buscan es estar todo el tiempo, o no todo el tiempo, en tiempos no finales, sino a medida que vamos avanzando le vamos entregando al cliente. Al finalizar un sprint, las tareas que se han realizado del sprint backlog y en el que las del producto owner ha mostrado su conformidad, ya no se vuelven a tocar en ningún momento. Entonces ya ahorita vamos a empezar a hablar específicamente. Aquí hay que entender 2 cosas. La conceptualización de lo que es el Scrum, que maneja muchas palabras en inglés. Entonces hay que identificar qué significa cada cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué dice?
Cuando uno va, cuando va a entregar un producto, yo a quién se lo entrego. Entonces, dentro de la metodología Scrum hay unos roles que se deben cumplir, ¿sí? Que se deben cumplir. Y ese rol que cumple cada miembro del equipo, ¿sí? Pues tiene obviamente unas responsabilidades, ¿sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es de que hay una persona que es el intermediario entre el cliente y la empresa, ¿sí? Y es el que está de interlocutor. Él es una persona interna y externa, ¿sí? El Product Owner. Es una persona que está del lado del cliente porque el cliente le está pagando, pero hace parte de la empresa, ¿sí? Es interno y externo. Entonces él es el intermediario del cliente de decir, sí, eso es lo que usted estaba pidiendo, jefe, mire, aquí le entrego, ¿sí? Y dentro de la empresa, pues él está coordinando para que los desarrolladores entreguen lo que el cliente quiere. Entonces está ahí en ese intermedio. Y esa persona pues tiene unas características que ya la vamos a hablar específicamente ahorita porque vamos a empezar a hablar de Scrum. Listo. Dice, lo que se termina funciona y está bien, se aparta y ya no se toca. O sea, si ya yo le entregué al cliente el módulo de compras y ya sabemos qué es lo que él quería, funciona y se entregó, eso ya no se vuelve a tocar. Seguimos avanzando en otras cosas, ¿sí? Las tareas que se van terminando en las diferentes entregas al cliente son susceptibles a modificaciones. Entonces aquí XP dice, no, espere un momento. ¿Por qué no vamos a tocar lo que estamos haciendo? Vamos a seguir modificando y vamos a seguir entregando al cliente. Entonces, ¿por qué la metodología tiene esas dos dualidades, por decirlo así? Porque es que la metodología Scrum tiene a ese Product Owner o esa persona que, hombre, para eso a él le están pagando. O sea, él es el encargado de decir que las cosas están bien. Es el intermediario entre el cliente y la empresa. Entonces, por esa razón, Scrum dice, si ya esa persona se le está pagando para entregar algo rápido y como debe ser, ¿por qué tenemos que empezar a cambiar algo? ¿Sí? No debería ser así. Porque Scrum dice, hombre, si toca cambiar cosas, significa que el Product Owner no está haciendo bien su trabajo. Así de sencillo. Pero es que XP, como trabaja en parejas y están trabajando del lado del cliente, ellos sí están abiertos a que aún así se entreguen las cosas, se modifiquen. Scrum. El Scrum Teams trata de seguir el orden de prioridades para que marca el Product Owner. Acuérdense que es la persona, es esa persona que es el intermediario entre el cliente y la empresa. En el Sprint Backlog, que si ven que es mejor modificar el orden de las prioridades para el desarrollo de tareas, se puede hacer, ¿sí? Entonces, el equipo de Scrum, ¿sí?, trata de seguir ese orden de prioridades, obviamente generado por la persona que es el intermediario, ¿sí?, de tal forma que no, esperen un momento, lo que pasa es que el cliente requiere, el Product Owner puede llegar y decir lo siguiente, la empresa en esta época de pandemia no está tanto preocupado por el manejo de inventario, sino que está preocupado es por vender, porque necesita vender y vender recursos. Entonces entreguémosle primero el módulo de ventas, ¿sí?, porque es lo que se necesita para poder vender, que vamos a ir poco a poco manejando toda la parte financiera, la parte de manejo de personal, etc. Por ahora, entreguémosle rápidamente, porque si no hay recursos y la empresa no vende, obviamente vamos a tener inconvenientes, porque entonces no va a avanzar ni para un lado ni para el otro. ¿Qué dice el equipo? La programación extrema. El equipo de desarrollo sigue estrictamente el orden de prioridad de las tareas definidos por el cliente, aunque el equipo de desarrollo le ayude a decidir, ellos son los que mandan. Entonces, aquí como ya he cerrado en que si el equipo de desarrollo, esas dos personas dijeron que vamos a hacer primero toda la parte de iconografía, vamos a empezar a programar todo el frontend y después arrancamos con el backend, pues si ellos son estrictos en eso, entonces mantienen esa metodología. Otros dicen, no, vamos entonces a cambiar varios aspectos. Entonces ellos tendrían que estar sujetos a lo que el equipo dice. El Scrum es una metodología de desarrollo ágil más basada en la administración del proyecto, mientras que XP se centra más en la propia programación o creación del producto, ¿sí? Por eso es que yo hablábamos de que XP trabaja en parejas, porque están pensando en programar el producto como tal. Scrum. Cada miembro del equipo Teams trabaja de forma individual,
los miembros programan en parejas en un proyecto de XP. El XP está diseñado para trabajar en parejas. Por eso es que a veces uno en la universidad, por ejemplo, uno ve que hay tesis de grado que lo hace una sola persona e implementa la metodología XP. Ahí comenzamos mal. Comenzamos mal, ¿por qué? Porque es que la idea del proyecto de grado es que usted haga el ejercicio como si estuviera trabajando dentro de una empresa. Entonces no implemente XP porque XP es una metodología para trabajar en parejas. Si no trabaja con su compañero, entonces vamos a tener inconvenientes. ¿Sí? Porque entonces no estaría implementando la metodología. Entonces mejor búsquese otra metodología que sea ágil, pero que trabaje de forma individual, como puede ser la misma metodología Scrum. El Scrum se originó en 1986 y tiene una estructura más jerárquica y es más utilizado. El XP, en cambio, no se desarrolló sino hasta finales de los 90. Listo. Entonces, por aquí comenzamos. Tenemos ya entonces unos aspectos de lo que es XP Scrum. Ahora vamos entonces a empezar a trabajar lo que es Scrum. Entonces, en el siguiente video voy a explicar qué es lo que necesito que me entreguen para qué, para el primer corte. ¿Listo? Estar pendiente. Vamos a explicar, vamos a empezar a ir combinando metodología UML y la metodología, aspectos de la metodología Scrum. ¿Listo? Estamos pendientes.